Semper Reformatio. Muy buenos días a todos, muy buenas noches a todos nuestros oyentes de cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Hoy 24 de enero del año 2020 empezamos un programa más aquí en cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Son las 7:12 de la noche, hoy día viernes, agradeciéndole al Señor por un programa más, por un día más que nos permite. Le agradecemos a Dios y le agradecemos a todos ustedes oyentes por estar sintonizando cielosabiertosturradio.com, por estar acompañándonos en estos programas que son de tanta edificación como para nosotros y también yo sé que también para cada uno de ustedes. Así que los invitamos, antes de comenzar el programa que tenemos del día de hoy, del poder del Evangelio, a que puedan compartir el programa del día de hoy a través de nuestras diferentes redes, ya que también recuerden que también está en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio, en Facebook también nos pueden buscar como Cielos Abiertos Tu Radio, que ahí también estamos transmitiendo para que puedan estar muy pendientes cada uno de ustedes, para que lo puedan compartir a las diferentes personas que conocen. Así que bueno, también antes de comenzar con el programa del día de hoy, que también tenemos un invitado súper especial que también queremos mucho aquí en la familia de cielosabiertosturradio.com, queremos invitarlos a que se suscriban al canal de Semper Reformatio, Reformatio, para que se puedan suscribir y también puedan ver los diferentes videos que se pueden publicar a través de ese canal. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a la persona que también nos está acompañando el día de hoy, que también nos acompañó el viernes pasado. Yo sé que muchos ya lo conocen y bueno, los que no lo conocen todavía, él también nos estuvo acompañando el programa pasado, así que si no lo han visto, los invitamos a que lo puedan ver, ya que también estuvo muy, pero muy interesante. Así que bueno, vamos a saludarlo. Él es Samuel Andrés Chaparro Sandoval, así que bueno, vamos a saludarlo y vamos a darle la palabra a él. Así que muy buenas noches, Samuel, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente, gracias a Dios y gracias a ti, gracias a ustedes que nos están viendo en YouTube, a nuestros oyentes, también los que nos están escuchando. Agradecido pues con Dios primeramente porque nos da un día más de vida para entenderlo y conocerlo, como vimos la vez pasada, que era lo más importante, pues con nuestro proceso cronológico, ¿no? Entonces, pues recapitulando, desde pues el capítulo anterior que vimos, veíamos que para entender realmente la Biblia hay que entender realmente todo un contexto, ¿no? Porque hoy en día la gente, como veíamos la vez pasada, entiende la Biblia por historias. Y realmente la Biblia no se debe entender por historias, sino se debe entender realmente que es una historia con varios sucesos. Entonces, una historia con varios sucesos, en que el centro de toda esta historia es un personaje que conocemos como el Libertador. Y ese Libertador, como lo veremos a lo largo de la historia, es Cristo Jesús. Bueno, entonces veíamos que cuando uno tomaba una pieza rompecabezas, probablemente uno no sabría cuál sería todo el panorama, ¿no? Entonces, para saber el panorama, ¿qué requeríamos? Requeríamos tomar todas estas piezas y unirlas para verlo. Asimismo, también vimos el ejemplo de una película, que si la veíamos desde la mitad, pues no íbamos a entender absolutamente nada. Desde el final sí que menos, que teníamos que verla desde el principio. Después de eso, nosotros nos dirigimos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Pero antes de ello, vimos Génesis capítulo 1, versículo 1, que nos cita las tres palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio. Ahí vemos la creación material. Pero antes de esta creación material, había una creación inmaterial. Vimos Colosenses 1:16 y en Colosenses 1:16 vimos que Dios crea tanto lo físico como lo espiritual. Después de ver Colosenses 1:16 vimos que los ángeles presenciaron la creación de Dios en Job capítulo 38 versículos 6 y 7. Luego pasamos a Salmos 103, 20 y 21. Y en Salmos 103, 20 y 21 vimos 4 características que tenían los ángeles. Recordemos, los ángeles y los seres humanos tenemos características. El único que tiene perfecciones, el único que es lo que es Dios.
Él es el único perfecto. Entonces en Salmos 103, 20, 21, lo que vimos es que los ángeles alababan a Dios o bendecían a Dios. Segundo, vimos que ellos eran poderosos en fortaleza. Tercero, que ellos ejecutaban la palabra de Dios. Y cuarto, que tenían jerarquías o tenían rangos. Si ustedes quieren ver más detalladamente esto, los invito a que vean el capítulo anterior de este, que está, por la gracia de Dios, muy interesante, y gracias pues por seguirnos. Bueno, entonces nosotros también vimos una cosa interesante. Vimos en esa jerarquía de ángeles que los ángeles más cercanos a Dios eran los querubines. Entonces recordemos, voy a decirles las escalas desde más abajo hasta más arriba. Desde más abajo están los ángeles, después siguen los arcángeles, después los serafines y después los querubines. Bueno, vamos a hoy enfocarnos en un querubín. Había un querubín que fue creado. Vamos, por favor, si son tan amables, vamos a ir a Ezequiel 28, 14 y 15. Y hay algo interesante. Nosotros también la vez pasada que vimos que los ángeles más cercanos, como yo ya lo había mencionado, eran los querubines. Y este ángel que fue creado era un querubín. Un querubín, como vamos a ver, que se llamaba Lucero. Entonces vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, versos 14 y 15. Ezequiel capítulo 28, versos 14 y 15 nos cita así: Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí hay algo interesante. Este ángel llamado Lucero, como vamos a ver, él fue creado. Aquí dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hoy hay algo curioso. Por ejemplo, en el mundo, un clásico del fútbol mundial, podemos decir que es Argentina-Brasil, ¿cierto? Eso es un clásico mundial. O por ejemplo, un clásico europeo, pongamos Francia contra Inglaterra, ¿cierto? Pero asimismo no podemos categorizar Dios, Satanás, porque Dios está sobre ese ángel que fue criatura de Dios. Imagínense que ustedes hacen un muñeco de plastilina que es igualito a cada uno de ustedes, los que me están viendo o los que ustedes me están escuchando. Imagínense que hacen un muñeco de plastilina idéntico a ustedes. Les tengo una pregunta. ¿Quién será superior, el muñeco o ustedes? Realmente el superior es uno, porque uno transformó esa materia, porque vamos a ver más adelante que el ser humano no puede crear. Bueno, entonces sigamos con este contexto. Entonces fue creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la maldad de este ángel llamado Lucero? Vamos a ir, si son tan amables, a Isaías capítulo 14, versos 12 al 14, un poquito más atrás, Isaías 14, 12 al 14. En Isaías 14, 12 al 14 es muy interesante porque vamos a ver cuál fue el pecado de este ángel. Veamos por favor, cita así, Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? ¿Sí ven? El ángel se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ahí fue el pecado de este ser, querer ser semejante al Altísimo. Hoy es preocupante y hoy me da miedo y me da hasta terror y terrible que hay grupos llamados cristianos y dicen que nosotros somos que Jehová Junior. O sea, yo digo, eso es algo como muy diabólico y está desde el principio de los tiempos. Nos dicen que somos esto,
Pero será, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que realmente nosotros nos podremos igualar a Dios. No será un atrevimiento, pero hoy en día en iglesias, entre unas comillas, como decía la vez pasada, en unas comillas monumentales, se llaman cristianos y dicen que nosotros somos Jehová Junior. A mí eso me da terror. Y estos maestros que dicen estas cosas, les recomiendo, mis amigos y hermanos, que no los sigan hasta que ellos reconozcan su pecado, porque si no los están conduciendo vía al... A seguir, mis amigos y hermanos. Bueno, aquí también hay otra cosa interesante y voy a ver que nadie ni nada se le pueda asemejar al poder de Dios. Vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Isaías 40, 22 y 23. Pero quiero que nos enfoquemos que el error de Satanás, el pecado, no error, el pecado de Satanás fue querer ser semejante a ¿quién? Al Altísimo. Y a Dios no nos le podemos asemejar nada ni nadie. Vamos, si son tan amables, a ir a Isaías 40, 22 y 23. En Isaías 40, 22 y 23 es muy interesante este verso porque nos demuestra que nada ni nadie se le puede asemejar. Nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. Pero bueno, me quiero enfocar en el 23. En el 23, Él convierte en nada a los poderosos. Hoy en día nada más es ver al presidente de cada uno de nuestros países. Esas personas andan tremendamente escoltadas. Tienen personas que son grandísimas. Y pues uno dice, uy, no, esta gente tiene mucho poder. Pero yo digo, todos esos mandatarios reunidos con todos sus escoltas ante el poder de Dios que son, o todos esos presidentes con sus grandes ejércitos al lado de Dios que son nada. Miren lo que dice el verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Este verso 25 es clave. ¿A qué podemos comparar a Dios? Entonces, esto que les mostraba acá me parece gravísimo. Que hoy en día a Dios se le asemeje a un humano imperfecto como uno, ¿cierto? Bueno, vamos a proseguir. Vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Job capítulo 1, versículos 6 y 7. En Job capítulo 1, versos 6 y 7, vamos a ver que este ser, Satanás, ya no puede hacer ya lo que él desea, sino él está y nunca ha podido hacer lo que él deseaba, ni antes ni ahora, y nunca va a poder hacer lo que él desea. Y se los voy a mostrar bíblicamente. Dice Job capítulo 1 versos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, que Satanás le da cuentas a Dios. Pero bueno, vimos que Satanás cometió dos graves pecados, o un pecado grave que le va a llevar dos graves consecuencias en las perfecciones de Dios, y esto es lo primero que deseo que aprendamos de Dios. Entonces vamos a ver que Dios es un Dios santo. ¿Por qué Dios es un Dios santo? Y aquí voy a anotar la primera característica a favor de ustedes. Dios es un Dios santo. ¿Santo por qué? Porque Dios no admite ni al pecado ni al pecador. Hoy me parece grave escuchar en iglesias, entre comillas también llamadas cristianas, o también en iglesias en general, Cristo los ama y Cristo los ama a todos. Pero veamos este verso por favor, que es Juan 3:36. Juan 3:36 nos dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, escuchen otra vez, sino que la ira de Dios está sobre el tiempo que presente. Hoy en día, amigos, Dios con muchos de ustedes puede estar airado. Entonces Dios es un Dios santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Y Dios también es justo. ¿Y por qué Dios es justo? Porque tanto al pecado como al pecador los va a mandar a un lugar que se llama el lago de fuego. Para eso vamos a ir a Apocalipsis, permítanme por favor, Apocalipsis capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 41. Perdónenme, esta cita es Mateo 25, capítulo 41. En Mateo 25, 41 es interesante y esta es la suerte que Satanás va a correr por querer ser semejante al Altísimo. Es grave y créanme que ese es un pecado gravísimo, querer ser iguales a Dios. Y hoy en día hay muchos grupos que nos enseñan que nosotros somos iguales a Dios, y eso no es así. Miren lo que dice Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 cita así: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que como Dios es santo, no admite ni el pecado ni el pecador, Dios es justo, y en Mateo 25, 41 nos afirma que Él va a mandar a Satanás ¿a qué lugar? Al lago de fuego. Y lo va a mandar no por un tiempito, lo va a mandar por los siglos de los siglos. Voy aquí a colocarles nuevamente la cita, es Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces Dios santo porque no admite ni al pecado ni al pecador, y Dios justo porque castiga tanto al pecado como al pecador en el lago de fuego. Bueno, acá también quiero hacer otra acotación antes de que continuemos y se me había pasado. Quiero que veamos algunos puntos básicos de la Biblia. Y es algo muy sencillo. Voy a hacer un entre paréntesis en esto que es muy importante y es súper valioso, pero me gustaría hacer una acotación para que supiéramos algo básico y que creo que todos, tanto los oyentes como las personas que nos están viendo por las redes sociales como YouTube o Facebook Live puedan verlo. Bueno, entonces vamos a hacer un entre paréntesis, pero vamos a volver a esto que es supremamente importante. Bueno, vamos a ver generalidades. Bueno, mis amigos y hermanos, les quiero enseñar algo. La Biblia en total tenemos que preguntarnos cuántos libros tiene, ¿cierto? Bueno, primera pregunta, ¿la Biblia cuántos libros tiene? Es muy fácil y ustedes se lo pueden aprender de una manera muy curiosa y muy didáctica, como se las voy a enseñar. Muchos de ustedes sabrán que este número, el 666, es el número de la bestia. Pero voy a hacer una ayuda mnemotécnica para memorizarnos cuántos libros tiene la Biblia. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes retiran un 6. Cuando ustedes quitan un 6, ¿qué número les va a quedar? 66. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. Bueno, entonces ya sabiendo que la Biblia en total tiene 66 libros, vamos a ver ahora cuántos hombres aproximadamente escribieron la Biblia. Entonces voy a colocar aquí el 66 para que no se nos olvide. Entonces la Biblia tiene 66 libros. Ahora vamos a ver cuántos hombres escribieron aproximadamente la Biblia. Entonces recordemos sucesos bíblicos o recuerden, digamos, cosas con que ustedes puedan como encajarlas. Asociarlas es la palabra. Entonces, por ejemplo, Jesús duró 40 días en el desierto. Tenemos el número 40. Jesús duró 40 días en el desierto. Entonces, con este número 40, aproximadamente 40 hombres escribieron la Biblia. Entonces, la Biblia tiene 66 libros, aproximadamente escrito por
40 hombres. Ahora vamos a aprender algo muy interesante y que les quiero enseñar. ¿Cuánto nos da 40 menos 1? ¿Cuánto es 40 menos 1? Uy, qué difícil, ¿no? 39. 39, mis queridos amigos y hermanos. Entonces pónganle cuidado que aquí hay algo interesante. ¿Ustedes saben cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Entonces ya tenemos 3 datos. La Biblia tiene 66 libros. La Biblia fue aproximadamente escrita por 40 hombres y la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer otro juego muy interesante para que ustedes se aprendan cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Y es muy fácil, ¿se acuerdan que el Antiguo Testamento tenía 39 libros? Y esos 39, ¿de dónde los sacamos? De que le restábamos ese 40, esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Entonces, este 39 vamos a hacer un juego aquí muy interesante. Lo que hacemos es que colocamos el 3 por un lado y el 9 por otro lado, como aquí lo pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es una multiplicación. Entonces, ¿cuánto nos da 3 por 9? 3 por 9 nos da la cifra de 27. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer un recorderis muy básico y muy sencillo acerca de lo que acabamos de ver. Entonces ya creo que muchos de los oyentes y de los televidentes en YouTube y en Facebook Live, ya gracias a Dios ya son capos o ya son conocedores en esto. Entonces pónganle cuidado. ¿La Biblia cuántos libros tiene? Ya sé que muchos me habrán contestado 66. ¿Cuántos hombres aproximadamente escribieron la Biblia? Ya sé que muchos me dijeron 40. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 40 menos 1, 39. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 3 por 9 nos da la cifra de 27. Un saludo especial a mi papito que me enseñó el 3 por 9, 27. Muchas gracias, papi. Bueno, sigamos. Aquí hay algo interesante también que les quiero enseñar. También queremos ver en qué idiomas originales fue escrita la Biblia. Vamos a ver en qué idiomas originalmente fue escrita la Biblia. Entonces recordemos, la Biblia se divide en 2 testamentos. Uno que se llama el Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven aquí AT, ven Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, entonces tenemos que saber cuántos libros tiene. Entonces recordemos, el Antiguo Testamento tenía 39 libros. Y el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan lo que acabamos de hacer? 3 por 9, 27. Listo, aquí vamos a ver algo interesante. Mis queridos amigos, pónganle cuidado y atención a esto. El Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas antiguos. El primero fue el idioma hebreo. Y el segundo idioma fue el idioma arameo. Entonces aquí hay algo interesante. En muchos de los países de pronto que no se escuchan y es tremendo y es triste y no lo apruebo, me da tristeza con las personas que son así, Dios les ayude en esto. A muchas personas que están borrachas les dicen, uy, es que está ebrio, ¿cierto? Entonces ustedes pueden, digamos, para que no se les olvide, imaginarse una persona que está ebria, que está borracha. Entonces, un ebrio que se va para el baño. Porque aquí en Colombia, cuando alguien está que se va para el baño, dice, uy, estoy que me meo, ¿cierto? Entonces, meo, aquí para cuando vengan a Colombia a visitarnos, si escuchan a alguien que dice, uy, estoy que me meo, es estoy que me voy para el baño, o estoy que me orino, ¿sí? Entonces, pónganle cuidado. Hebreo y arameo, Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Y el Nuevo Testamento, vamos a ver en qué idioma fue escrito. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se llama el griego, koiné, con tilde en la E. ¿Sí saben qué significa koiné? Koiné significa
popular, popular del pueblo. Koiné es popular. Entonces aquí vemos hebreo y arameo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento griego koiné. Aunque hay partes del Nuevo Testamento que hay partes que son en arameo. Por ejemplo, cuando Jesús a la niña le dice Talita Kumi, o cuando Jesús, cuando está entregando su vida, dice Lama Sabactani, Eli Lama Sabactani. Ahí él está usando palabras en arameo, pero son realmente muy breves. Y bueno, mis queridos amigos y hermanos, ya teniendo claro esto, vamos a continuar con nuestro panorama bíblico, en que vimos dos perfecciones claves, pero muy claves, no un poquito claves, sino reclaves de Dios, que Dios es un Dios santo y un Dios justo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Recordemos Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces les digo, ustedes amigos, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, o si no, Dios está airado con ustedes. Bueno, vimos que Dios es santo y ahora que Dios es justo. Justo porque va a mandar tanto al pecado como al pecador al lago de fuego, como lo vimos en Mateo 25:41. Bueno, vamos a proseguir con nuestra historia. Recordemos, es una historia con varios sucesos. Bueno, entonces este ángel, Dios, como es santo, no lo va a admitir y lo va a expulsar. Lo va a sacar del cielo donde él habitaba. Y como es justo, lo va a castigar más adelante, en el futuro, y lo va a enviar al lago de fuego. Hoy en día, y eso es otro mito que quiero desmentir, la gente piensa que el lago de fuego está abierto, pero vamos a ver que eso es mentira. Vamos a ir por favor a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis. Hoy en día en muchas series de televisión de muñecos sacan que el diablo está con un tridente y está sentado en un trono y está gobernando ahí, y mejor dicho, tiene encarcelada a toda la gente y todo. Eso no es así. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver el versículo 10. Miren lo que dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es importante y tremendo. Satanás va a ser castigado, y va a ser castigado por su pecado, porque Dios es un Dios justo. Bueno, entonces aquí también va a pasar algo interesante. Recordemos, ese ángel, ¿cómo se llamaba? Ese ángel, ya sé que muchos están pensando, gracias a Dios, los que me han colocado atención en su cabeza, que ese ángel se llamaba Lucero. Lucero. Vemos acá la palabra Lucero. Pero este ángel ya va a dejar de llamarse Lucero. Y ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar Diablo y Satanás. Entonces veamos qué significa la palabra diablo y la palabra Satanás. Bueno, entonces la palabra diablo significa el acusador, el engañador, y la palabra Satanás significa el enemigo, el opositor. Entonces, el diablo o Satanás es todo eso, es engañador, acusador y es enemigo de Dios. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, prosigamos. Entonces, lo que podemos decir es que ahora, antes de entrar en Génesis capítulo 1, versículo 1, vemos que ya hay una creación inmaterial, una creación angelical. Vemos que también ya hay un ser llamado diablo o Satanás, que es enemigo de Dios. Vemos que ahí ya hay pecado. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1, ahora sí vamos a entrar ahí, vamos a ver que nos dice lo siguiente, dice,
en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vamos a analizarlo parte por parte. Dice, en el principio. Entonces uno podría decir, uy, no, pero entonces Dios tiene principio, ¿cierto? ¿O será que Dios no tiene principio? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, mis queridos amigos. ¿Será que Dios tiene principio o no tiene principio? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que muchos de ustedes pensarán que Dios sí tiene principio, ¿cierto? Y otros pensarán, no, Dios no tiene principio, Dios es eterno. Tenemos que ver lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver con base en la Escritura si Dios tiene principio o no tiene principio. Así que los invito a que vayamos a Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92 nos va a decir si Dios tiene principio o no tiene principio. Salmo 92 cita así, antes que naciesen los mares y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Hay en otras versiones que es más entendible y dice, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Entonces vemos otra perfección de Dios. Ya hemos visto 3 perfecciones de Dios. La primera es que Él es santo. La segunda es que Él es justo. Y la tercera es que Él es eterno. ¿Saben qué, amigos? Me da mucha tristeza que muchos de ustedes pueden haber acudido a muchas iglesias, pero esto tan fundamental no lo saben. Pero tranquilos, que acá lo estamos aprendiendo y los motivo a que tengan su Biblia como digamos, el mayor regalo que Dios les pudo dar a cada uno de ustedes. Entonces recordemos, Dios es santo, Dios es justo y Dios es eterno. Entonces sigamos, en el principio creó. Ahora la pregunta que nos debemos hacer nosotros es, ¿será que nosotros podemos crear, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Muchos me dirán, sí, sí podemos crear, y como he hablado con muchos dicen, no, pero es que podemos crear los hijos. Pero les voy a demostrar algo interesante con la palabra crear. La palabra crear es una palabra, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra crear es una palabra muy interesante en el hebreo. Y la palabra crear es la palabra bará. Este es el original de la palabra en hebreo, la palabra bará. ¿Y qué significa la palabra bará? En el principio creó, esa palabra es bará, crear. La palabra bará significa hacer de la nada. Les tengo una pregunta y una loca. ¿Ustedes qué dirían que yo colocara mi mano y dijera, hágase una manzana, y apareciera una manzana? Ustedes dirán, uy, ese chino es creador. Realmente nosotros no podemos crear. ¿Quién es el único que puede crear? Dios. Bueno, el ejemplo que les iba a colocar y que les coloqué era que la gente dice, uy, no, pero nosotros sí podemos crear porque cuando digamos nosotros procreamos a nuestros hijos, ahí creamos. Pero les tengo una pregunta. ¿Quién dio el espermatozoide? ¿Quién dio el óvulo? ¿Será que el ser humano lo creó? No, el ser humano no crea nada. Por ende, el ser humano, si no crea, el ser humano transforma la materia. Desde el lugar donde me están escuchando, donde me están viendo, ese objeto donde me ven o ese objeto donde me escuchan, ese objeto fue un objeto que fue transformado. Porque yo nunca he visto, digamos, que ese plástico, que ese metal, allá el ser humano lo haya hecho de la nada. No, el ser humano tomó los materiales y los juntó. El único que puede crear de la nada es Dios. Entonces vemos aquí algo interesante. Vemos que Dios es santo, justo, eterno, y ahora vemos que el único que es creador es Él. Entonces Dios es creador. Entonces, santo, justo, eterno, creador. En el principio creó Dios. Aquí vamos a ver algo que me parece fundamental, y es la Trinidad de Dios. Vamos a ver que la palabra original
de la palabra Dios es una palabra en hebreo que es la palabra Elohim. Y quiero que esto lo tengan muy en cuenta. Hoy en día hay muchos grupos que llegan al país, grupos digamos pues de diversa índole, ¿no? Como los musulmanes. Y hay gente, como yo lo pensaba antes, yo decía, es que Alá es el mismo Dios. Pero vamos a ver que con esta perfección de Dios, Alá no es el mismo Dios de las Santas Escrituras y se los voy a demostrar bíblicamente. Entonces Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios. La palabra original de la palabra Dios es una palabra hebrea que ya se las había dicho, que es la palabra Elohim. Se escribe E de elefante, L de león, O de oso, H de hijo, I de iglesia y M de mamá, la palabra Elohim. Y esta palabra es una palabra interesante. Es una palabra singular, pero que tiene una connotación plural. Hay un autor que se llama Isaac Asimov y él hizo un comentario de la Biblia, pero él malinterpretó esta palabra. Y es algo interesante porque él decía, no, es que los hebreos tienen pluralidad de dioses y eso lo podemos ver en la palabra Elohim. Pero créanme que él la malinterpretó esta palabra Elohim, porque la palabra Elohim sí es una palabra que habla de pluralidad, pero vamos a ver que habla de pluralidad de la Trinidad. Es decir, con la palabra Elohim vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Les voy a dar ejemplos de palabras singulares con connotación plural. Por ejemplo, aquí en el país que yo me encuentro, en Colombia, el apellido más común es Rodríguez. Entonces, cuando yo digo la familia, es una palabra singular, miren, la familia Rodríguez, cuando yo digo la familia Rodríguez, será que solamente me estoy refiriendo, por ejemplo, a María, solamente a María. Si yo digo, es que la familia Rodríguez es solo María, ¿estaría en lo cierto? La gente me puede decir y todos me dirían no, y claramente que estarían en lo cierto. Pero yo podría decir no, pero sí dice la familia se debe referir a una persona. No, es una palabra singular, pero que tiene una connotación plural. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá la Biblia. La Biblia es una palabra singular, pero que tiene una connotación ¿qué? Plural. ¿Sí ven? Entonces, si yo digo, no es que la Biblia es solamente el libro de Génesis, ¿estaría bien o estaría mal? No estaría mal, porque recordemos, ¿la Biblia cuántos libros tiene? 66. ¿Y cuántos hombres aproximadamente lo escribieron? 40. ¿Y cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos tendrá el Nuevo? Eso, 27. Re bien. Muy bien a los que contestaron. Y los que no, pues, si no se pone las pilas, la va a perder. Bueno, entonces vamos a proseguir. Entonces, aquí vemos otra perfección de Dios. ¿Y cuál es esa perfección de Dios? Que Dios es un Dios trino. Entonces, vamos a hacer un repaso de las perfecciones que ya hemos visto de Dios. Entonces, Dios es un Dios santo. Santo porque no admite ni al pecado ni al pecador. Dios es un Dios justo porque castiga tanto al pecado como al pecador. ¿En qué lugar? En el lago de fuego. Dios es un Dios que es eterno. Dios es eterno. Eterno. El otro es que Dios, la otra perfección de Dios es que Él es creador. Creador. Entonces veamos lo que Dios es santo, Dios es justo, Dios es eterno, Dios es creador, Dios es trino.
Es decir, que esa palabra que yo les decía, la palabra Elohim, es una palabra muy importante, porque la palabra Elohim lo que traduce realmente al español es los poderosos, dignos de temer. Ahí vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Es decir, mi querido amigo, si tú estás en grupo de unitarios o grupo de testigos de Jehová o el grupo que sea que no crean en la Trinidad, estás yendo en contra de la santa palabra de Dios. Así que arrepiéntete y cree en la palabra. No creas en lo que tú piensas que esté bien, sino cree en ella. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hay algo que va a seguir, sigue así, citando, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ustedes, amigos que me están viendo, y los que me están escuchando, por un momento cierren los ojos. Los invito a que cierren los ojos por un momento. Yo también voy a cerrar aquí los ojos. Imagínense que tienen frente a ustedes, o imagínense una pepa azul. ¿Ven la pepa azul en sus mentes? ¿Y ven todo oscuro? Así estaba la tierra. La tierra estaba toda oscura y toda estaba rodeada de aguas. Es decir, la tierra estaba del siguiente modo que les voy a mostrar gráficamente. Ahora sí abran sus ojos, por favor, y no se me queden dormidos. Bueno, entonces la tierra estaba así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí vieron que moví 4 dedos? ¿Por qué moví 4 dedos? Porque vemos que hay 4 características. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fácil. La tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas y rodeada de agua. Eso es muy fácil. Era como esa pepa azul que ustedes vieron con su mente. Estaba así, de este modo. Lo que quiere decir desordenada y vacía es algo muy interesante. Las personas muchas veces piensan, uy no, pero eso desordenado y vacío no tiene lógica. Les voy a explicar cómo tiene lógica. Ustedes ven esta mesa que tengo acá. Ustedes imagínense que yo esta mesa la desocupo y no hay nada sobre esta mesa. Esta mesa está desordenada y vacía. ¿Por qué esta mesa está desordenada y vacía? Está desordenada y vacía porque las cosas no están donde deberían estar. Por ejemplo, esta Biblia no estaba acá, o estos marcadores no estaban acá, y este tablero, por ejemplo, que yo necesitara acá, no estaría acá, ¿sí ven? Entonces, otro ejemplo que les puedo dar también muy claro es, por ejemplo, que ustedes imagínense que tienen una propiedad, bien sea una casa o un apartamento. Pero esa casa o ese apartamento, ustedes ni lo venden, ni lo arriendan, ni nada. Entonces ese bien o esa casa que ustedes tienen, ese bien que ustedes tienen, es un bien improductivo. Desordenado y vacío es improductivo. La tierra era una tierra improductiva, porque las cosas no debían estar donde estaban. Digamos, aquí no habían los continentes, no estaban los animales, no había vida. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice eso, es que Dios iba a actuar. Entonces vamos a ver que Dios va a crear en el primer día. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. Génesis capítulo 1, verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces les tengo una pregunta, ¿con qué Dios creó? Dios creó con su palabra. Recordemos, el único que puede crear, ¿quién es? Dios. Los seres humanos no podemos crear. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día.
Entonces, el primer día Dios va a crear la luz y Dios va a separar la luz de las tinieblas. A la luz la llama día y a las tinieblas noche. Es decir, va a empezar a surgir el tiempo. El tiempo se va a dar. Como vamos a ver, les tengo una sorpresita ahí con lo de la luz, pero bueno, les voy adelantando, ahí no vemos ni sol ni estrellas. Es decir, que en ese tiempo no había esos astros, pero bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, el primer día Dios va a crear la luz y Dios ve que esa luz es buena y la separa de las tinieblas. A la luz la llama día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios quiere darles luz a ustedes, pero con lo único que Dios les puede dar luz a ustedes es por medio de su palabra. Dios no les va a dar luz con otras cosas. Dios solamente les va a dar luz por medio de ella. Bueno, vamos a ver ahora el segundo día. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versos 6 al 8. Génesis capítulo 1, versos 6 al 8 cita así: Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces ustedes dicen, uy, pero eso con qué se come, ¿cierto? Porque uno dice, yo realmente no entendí nada. Muy fácil, mis queridos amigos. Dios lo que hizo el segundo día lo voy a graficar acá. Entonces Dios, la tierra, recordemos que estaba toda rodeada ¿de qué? De aguas. Toda la tierra estaba rodeada de aguas. Entonces Dios, con su poder, va a crear la expansión. Lo que ahí se entiende como la expansión es la capa de ozono. Dios ese día va a crear la capa de ozono. Quiero también hacer énfasis en algo. Recordemos que Dios, cuando creó la luz, vio que era buena. Pero aquí en este segundo día, cuando Él crea la expansión, no dice nada. Pero la pregunta, amigos, es, ¿por qué Él cuando crea la expansión y cuando va a separar las aguas de las aguas, como les voy a mostrar, por qué Él no dijo nada? Esa es mi pregunta y eso es lo que vamos a resolver. No en esta clase, pero sí en clases más adelante lo resolveremos. Bueno, entonces Dios hace la capa de ozono. Voy a dibujar la capa de ozono de este color rojo. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes vean gráficamente qué fue lo que pasó. Parece un huevo extraño. ¿Ustedes se comerían este huevo? Yo no. O no sé. Con un hambre bien tremendo uno no sabe. Bueno, entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a separar las aguas de las aguas. Entonces las aguas que están sobre la tierra, una parte las va a colocar sobre la expansión. Sobre la expansión. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría con estas aguas? ¿O para qué son estas aguas? Esa es la pregunta y Dios más adelante nos va a contestar. Recordemos, Dios dice que la luz era buena. Pero Dios, cuando separa estas aguas, no van así. Si quieren ver gráficamente el segundo día, esta es la gráfica del segundo día. Entonces, primer día Dios crea la luz. Segundo día Dios separa las aguas de las aguas, creando la expansión o la capa de ozono. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a ver el tercer día. El tercer día también es muy interesante porque Dios también va a hacer otra separación. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 9 al 13. Voy a leer a favor de ustedes. Dice así, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno.
Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces aquí hay algo también súper interesante. Recordemos, Dios primer día crea la luz, Dios segundo día crea la capa de ozono, pero Dios tercer día va a separar lo seco de las aguas. Es decir, que Él va a crear un continente que se va a llamar Pangea. Dios separa lo seco de las aguas. A lo seco lo va a llamar tierra y a la reunión de las aguas mares. Este mismo día Dios va a decirle a la tierra que produzca hierba verde. Entonces se van a generar la hierba, va a generarse los frutos, los árboles. Por ejemplo, mi fruta preferida es la mora. Conozco a gente que le gusta el mango, otros que les gusta la fresa, otros que les gusta la guanábana. Y bueno, infinidad de frutas, y gracias a Dios que estamos aquí en Colombia, un país que es altamente fructífero, y sé que en otros países también que nos escuchan hay bastante fruta, pero bueno, si quieren comer harta fruta, welcome to Colombia, o sea, bienvenidos a Colombia. Bueno, entonces crea la vegetación. Entonces aquí vemos otra perfección de Dios, y es que Dios es un Dios creativo, un Dios que innova. Por ejemplo, a mí un alimento que antes casi no me gustaba, pero que Dios que piensa en sus criaturas, y Dios es un Dios benigno. No hay que confundir la benignidad de Dios con el amor de Dios, porque hoy en día es engañoso decir Cristo los ama a todos. No. Recordemos Juan 3:36. Dios aborrece tanto al pecado como al pecador. ¿Sí ven? Entonces Dios es benigno con sus criaturas, es bueno con sus criaturas, creando variedad de vegetales, variedad de frutas, variedad de colores, de sabores, de olores. Es benigno con sus criaturas. Pero lo que busco con este estudio es que Dios llegue a ustedes, y Dios en su gracia los ame a ustedes. Bueno, entonces recordemos, Dios primer día hace la luz, Dios segundo día separa las aguas de las aguas y crea la expansión o capa de ozono. Y tercer día, Dios separa lo seco de las aguas, y en lo seco le dice que produzca hierba verde y crea la variedad de frutos. Y ve Dios que era bueno. Recordemos, primer día ve Dios que la luz era buena. Segundo día no dice nada. La pregunta que les digo otra vez, ¿por qué no dice nada? Y tercero, Él va a separar lo seco de la tierra, lo seco de las aguas. A lo seco le llama tierra, la reunión de las aguas mares, y ve que era bueno. Y después, cuando crea la vegetación, también ve que era bueno. ¿Sí ven? Este cuarto día la cabeza nos va a hacer boom, y se los garantizo. Ya van a ver por qué la cabeza les va a hacer a ustedes y a mí nos va a hacer boom. Miren lo que hice el cuarto día. Vamos, bueno, antes de entrar al cuarto día, quiero que veamos otra cosa interesante antes de que la cabeza nos haga boom. Bueno, y es lo siguiente. Cuando Dios crea la vida vegetal, es el primer tipo de vida que crea. Entonces veamos que la vida vegetal tiene unas características importantes. La vida vegetal es una vida inconsciente e irracional. Entonces, el primer tipo de vida es la vida vegetal, que es una vida inconsciente e irracional. Ahora vamos a seguir.
Entonces, cuarto día, y en este día de verdad que la cabeza nos va a hacer ¡boom! Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Cita así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces aquí es impresionante este día. Recordemos que Dios el primer día hizo la luz, entonces uno dice, uy, pero si el primer día hizo la luz, ¿cómo así que el cuarto día sol y estrellas, cierto? Y además los otros planetas, bueno, entonces vamos parte por parte. Aquí hay algo interesante, busquemos cuál es la definición de luz. Si vemos, la definición de luz son ondas electromagnéticas. Es decir, que Dios con su gran poder va a unir esas ondas. Bueno, mis amigos y hermanos, me toca despedirme, pero verdad que fue un gran gusto y un gran privilegio estar con ustedes. Un saludo a la señora Miriam que nos escucha en Chile, y gracias Miriam, de verdad, y a todos los que nos están escuchando, también aquí a Claudita Cuadros que también nos está escuchando, a todos los hermanos de Fontibón, al pastor Andresito. Y gracias mis hermanos, a mi hermanita Ana María, a Emanuel, a Danielito, a Jeremía en Canadá, los quiero mucho, a los muchachos de la fundación, también a Edwin, a Martica, y bueno, bendiciones para todos, Edwin, Andreita, y todos los que pues saben que están en mi mente, en mi corazón, también a la gente de la Universidad del Rosario, que me estén escuchando, que también los quiero mucho, Dieguito Chopper, si me está escuchando también, y bendiciones, Dios les bendiga. Muchas gracias, Evitas. Bueno, muchas gracias a ti, Samuelito, qué bendición, la verdad, sin duda, son unos programas de mucha edificación que yo sé que cada uno de nosotros vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Que uno dice, uy, yo ya sabía eso, pero bueno, eso no se le ha olvidado. Hay gente que ni siquiera sabe que está hablando de él. Yo ni siquiera sabía que había 66 libros. Yo ni me había puesto a pensar en eso, pero mira que eso uno lo hace reflexionar de que nos hace mucha falta saber bastantes cosas. Y bueno, te agradecemos por estar acá con nosotros. Y bueno, esperamos que entonces el otro viernes puedas volver acá nuevamente con nosotros. Y bueno, me gustaría también saludar a gente que también está escuchando desde acá, desde Facebook, que no sé si ya la saludaste, pero pues voy a volver a saludar. Claro, por favor, Sevita. Entonces también a Marga Char, también a Gilla Estrella Esther, también a Ivana Castro Elano, a Benigno Martínez, a Marcela Ariza, a Andreita Riveros, a Oscar León Arandina, a Giselle Mendoza, a Carlos Melgar, a Luzalba Romero de Baracaldo, a Jocelina James. Permíteme un momentico, Osquitar, un saludo especial también para ti, a mi tía Fabiola. Claro, Osquitar, de verdad, qué privilegio que estés escuchando, te quiero mucho, un pastor que ahorita está sirviendo en el Recodo, te quiero mucho, mi Osquitar, y mi tía Margachar, tía en el corazón, en mi mente, en mi corazón, tía, y también mi tía Cheni, claramente mi mami, las amo. Y también, mira que también nos está escuchando John Alexander, y también... Johncito. Y también una persona que también está en la iglesia Grace Community Church en Los Ángeles. Ay, saludos por favor al pastor MacArthur y a todos los hermanos. A Santiago Armel Vázquez, que él también esté por allá. Entonces claro, un saludo por favor, para saludo a Santiago, él. que nos cruzamos ahí en Cali, pero no logramos hablar. Si me ves, Santiago, algún día espero hablar contigo. Así es, así que bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, también acá en YouTube, obviamente son muchas personas, le agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por estar acompañándonos el día de hoy, también a Osman Solano, a Berta Reyes, a Inés Ay, doña Bertica, Reyes. Osmitan.
Bueno, Todos. un saludo para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar sintonizando Cielos Abiertos, turradio.com. Muchas gracias a Dios, también a ti, Samuelito, por acompañarnos el día de hoy. Estén pendientes, oyentes, ya que el día de mañana también tendremos el programa de Máxima Revolución, y también estén pendientes para los programas que va a iniciar Cielos Abiertos, turradio.com este año, también con la ayuda de Dios y también de Samuelito. Así que muchas gracias y sigan sintonizando Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Chao, chao. Semper Reformatio.